Hoy nos visita, tenemos el privilegio de que nos visite en nuestros estudios el líder de la comunidad COM, Félix Díaz. Vamos a tratar de sacarle el jugo, de hablar con él, de que nos cuente cosas que queremos saber de él, de su comunidad, de su vida privada, de qué lo trae a Cañada de Gómez en este momento, y le estamos dando la bienvenida. Hola Félix, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Adriana, el gusto es mío de poder estar aquí en este espacio y contento de poder reencontrarnos nuevamente con los amigos que nos vienen acompañando hace bastante tiempo. Bueno, nos alegra que estés aquí con nosotros y nos gustaría que nos digas esta vez quién te invitó, a dónde estuviste, si estuviste por los alrededores. Sí, ayer estuve ahí en Villa Gobernador Galvez, donde fui invitado por una organización que trabaja con el tema de los palestinos y que también fui reconocido como visitante ilustre del municipio de esa localidad, de la cual me sentí muy acompañado y también apoyado por la gente de esta provincia, de la cual me pongo como muy contento de poder ser parte de los habitantes de esta provincia. Y estoy acá siempre porque tratando de difundir la situación de los pueblos indígenas de Argentina, no solamente de mi comunidad, porque ustedes sabrán de que la cumbre que se ha hecho en Formosa el año pasado, me designaron como vocero de la organización plurinacional donde representa 20 pueblos indígenas del país, y eso es una tarea que me tocó de poder seguir denunciando, defendiendo las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas. ¿Cómo está la relación con el gobierno provincial, el gobierno nacional, con el tema de ustedes, de las comunidades? La verdad que la relación ha sido como muy complicada. Al principio tuvimos mucha experiencia y expectativa de que esto se podría resolver a través de los organismos que tiene competencia en el tema indígena, como el caso del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Secretaría de Derechos Humanos, donde está el doctor Martín Fresneda, y también el Ministerio de Desarrollo Social, de la cual atiende y responde los reclamos sociales donde existe algún problema social. Entonces este ministerio debería ser como el responsable de canalizar y recepcionar los problemas que nosotros pedíamos asistencia. ¿Y tienen respuesta real de esos organismos, de esos lugares? No, la respuesta nunca llegó en nuestras manos. Hemos elevado montones de notas a la Presidencia de la Nación pidiendo audiencia y también a estos ministerios que acabo de nombrar para poder atender las necesidades básicas como el tema de salud, de agua, trabajo, como el caso de la agricultura. Y nunca hemos tenido respuesta referente a esta problemática, porque fíjense que ya van más de 4 años que estamos en esta visibilidad de las problemáticas indígenas. No hemos podido resolver la totalidad de los indocumentados que tenemos en el territorio de la comunidad COM, y eso preocupa porque la verdad que el Estado parece que le conviene que los indígenas tengamos problemas para que nos condicionen de vivir en esta dependencia que muchas veces queremos desprender, pero cada vez más complica nuestra situación. Con el tema de los documentos, ¿lo retienen? ¿Ustedes no tienen documentos? ¿Y a la hora de votar cómo hacen? Los DNI que nosotros hemos iniciado, los trámites para poder regularizar, los retiene la provincia de Formosa, y uno de los casos que tengo bastante conocimiento del tema es mi nieto, Edgardo Díaz, que tiene 14 años, este 25 de mayo va a cumplir 14 años. Nunca hemos podido tener el DNI a pesar de que sea inscripto en el primer día de su nacimiento, y después la actualización que hemos hecho en el año, o sea, a los 8 años, de poder regularizar, y ahora estamos por llegar a los 16 años y aún no hemos podido tener ese DNI que para el chico necesita para poder inscribirse en la escuela o atenderse
en los hospitales o hacer cualquier trámite que realmente es necesario tener un DNI. Y muchos de estos casos, jóvenes que no tienen DNI, niños que no han sido inscritos por no tener el aval de los médicos que atienden a los indígenas, y la falta de voluntad política genera esta irregularidades que padecemos en la comunidad. Pero esos chicos que cumplen 16 o cumplieron 16 pueden votar ahora y no le dicen nada, no le dan soluciones a eso, ni siquiera en ese momento le dan el documento. Y la verdad que para nosotros es difícil plantear este tema porque muchas veces el problema indígena parecería que es un problema menor cuando los mismos indígenas tienen problema de hacer cualquier trámite. El caso de los niños que tienen ese problema, nadie le da importancia porque parecería que es un tema que no tiene nada que ver con la ciudadanía, y eso es muy lamentable, de que vivimos en una etapa de una democracia que está cumpliendo los 30 años de la libertad y también de poder generar ese respaldo constitucional que deberíamos tener como indígenas. Y es muy lamentable de que seguimos así, es como tener que cortar ruta para reclamar un derecho, manifestarnos para poder exigir el cumplimiento de ese derecho, que el Estado nacional y provincial creen que el indígena es un objeto. Sin embargo, nosotros somos sujetos de derecho, de la cual tenemos la plena libertad y derecho de exigir al Estado que se cumpla esa garantía que fueron creadas para poder acompañar este proceso para los pueblos indígenas. La gente de las otras comunidades sufren todo este mismo problema. ¿Qué te transmiten? ¿Qué te dicen? ¿Cómo se sienten ellos con todos estos obstáculos que tienen? ¿Tener respuesta de ellos en apoyo para ayudarte, para seguir adelante, para reclamar? Sí, la verdad que para nosotros la esperanza de los pueblos indígenas está centrado en mí, porque creen que yo, que tengo acceso a los medios de hablar sobre la problemática, la mayoría de los indígenas creen que yo soy el que puede brindar la solución de esta problemática, pero lo único que hago es eso, denunciar, exigir a los estados el cumplimiento de nuestros derechos, como el caso de un pueblo que se llama Nibaclé, que la mayoría de los integrantes de ese pueblo no tienen DNI, un menor porcentaje de esos hermanos que no pueden acceder a los recursos del Estado, como el caso de los planes sociales, asignación universal por hijo, por no tener DNI, y lo peor de todo esto, que son indígenas que se reconoce como pueblo preexistente, y ningún país se hace responsable porque viven en la frontera de Paraguay y Argentina, sobre el río Pilcomayo, y sufren esta violación de su derecho porque pasan al Paraguay y lo dicen que son argentinos, pasan la Argentina y dicen que son paraguayos, y nadie se hace cargo de esta problemática que padecen estos hermanos nuestros, y nos preocupa porque son hermanos que han vivido históricamente en esa región. Y sobre el territorio que les corresponde de siempre, sigue la problemática. Hay una ley que dice de la parte de las tierras que les corresponden. ¿Y qué respuesta tienen a eso? La verdad que el tema del territorio es un tema muy delicado y complejo, sabiendo de que el Estado nos reconoce a través de un artículo de la Constitución Nacional, como el artículo 75, inciso 17, donde establece las garantías constitucionales de que el Estado tiene que garantizar el respeto a la identidad cultural de los pueblos indígenas y también garantizar las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, que no se puede enajenar, no se puede embargar, no se puede transferir, no se puede como embargar por una deuda. Entonces, esa garantía que el Estado creó a favor de los territorios indígenas se va reduciendo por las resoluciones de los gobiernos provinciales. El caso de Formosa, que le otorga un reconocimiento a la comunidad indígena a través de una asociación civil que está como titular de las tierras. Entonces, los gobiernos lo que hacen es elegir
a los presidentes de esa asociación civil para que sean punteros políticos, para que permitan que los gobiernos despojen las tierras legalmente, porque la cabeza de esta asociación civil está como elegido por el mismo Estado y no por las comunidades. Entonces ahí donde se genera el conflicto que nosotros hemos iniciado en el año 2007, reclamando elección a una asociación civil que es la titular de nuestras tierras, y a partir de ahí la comunidad empezó a informarse, a estudiar su derecho, de la cual encuentra la salida de un problema que veníamos arrastrando hace más de 20 años, y desde ahí se convoca una elección. Entonces la Dirección de Personas Jurídicas, donde autoriza la actualización de las nóminas de las autoridades de esa asociación civil, da una resolución a favor de una asamblea, y de repente la comunidad me eligen a mí para ser el presidente de dicha asociación, y de repente la misma institución de personas jurídicas anula, porque dice que nosotros hemos incumplido los requisitos como la presencia de un agente normalizador, un veedor que debería estar autorizado por el gobierno de la provincia, un comisario, y también el Instituto de Comunidades Aborigen, de la cual teníamos ya una resolución que nos dieron para convocar esa asamblea. El problema es que el mismo Estado no les autorizó a estas personas que deberían ser los normalizadores de esa elección, se ausentaron y inmediatamente se anuló la elección, que la comunidad me eligió mayoritariamente. Entonces al día siguiente, un día 26 de junio, hacen otra asamblea a puertas cerradas, y de ahí eligen a Cristino Sanabria, que es puntero político del gobernador Gildo Infran, con 10 personas, arman una comisión directiva, y de ahí se actualizó la personería jurídica de la comunidad, de la cual habilita el despojo territorial, que a través de una resolución en el año 2007, el gobierno de Formosa despojó alrededor de 2.042 hectáreas. Entonces a partir de ahí se inició este conflicto que nosotros no veíamos que era un problema, sino es una cuestión meramente política, porque si nosotros nos basamos en las cuestiones jurídicas, creo que el respaldo jurídico de esas tierras está a favor de la comunidad. Y hemos perdido eso porque los gobiernos, tanto nación como provincia, quisieron legalizar el despojo, habiendo leyes que debería ser que respaldaría el reclamo de hacer un relevamiento territorial, que es la ley 26.160, donde dicta claramente algunos de los artículos que dice que mientras que esté vigente esta ley de emergencia territorial, la 26.160, los gobiernos no pueden actuar en ningún concepto, ni siquiera jurídico, respetando la vigencia de esta ley, que no se puede desalojar a los indígenas, ni siquiera se puede hacer como una resolución para despojar las tierras indígenas, porque esa ley es una ley nacional que fue creada por este mismo gobierno kirchnerista, de la cual teníamos mucha esperanza de que esto iba a ser la solución de nuestro problema, pero la falta de voluntad política de parte de las autoridades genera desesperanza que hoy estamos viviendo por falta de solución a este conflicto. Y este conflicto ha generado muchas muertes, muchos abandonos de personas, la carencia de agua, la carencia a un tratamiento adecuado a los trámites, como el caso de los DNI. O sea, es un problema que acarrea este problema por el tema territorial, que es para nosotros es la que origina este conflicto social que nosotros venimos padeciendo, y a través de esto venimos a buscar solidaridad de la gente, y estamos encontrando mucha respuesta de mucha gente, de la cual gente particulares, obreros, militantes sociales, que tratan de darnos una mano, pero muchas veces la carencia de recursos
al colaborar a la comunidad indígena se juntan las donaciones, pero el problema no se puede trasladar por la falta de recursos económicos para pagar un flete, para llevar hasta las comunidades indígenas las donaciones, y eso muchas veces dificulta y debilita nuestra lucha porque sabemos que el gobierno obstaculiza nuestra lucha por negarnos los derechos que deberíamos tener, como los recursos que el Estado está entregando a algunas organizaciones para poder como dignificar la vida a través de las relaciones sociales que deberíamos tener. ¿Y ustedes no tienen un abogado o algo que los ayude ante tanta injusticia, tantas cosas? ¿No hay nadie que pueda asesorarlos o llevar a instancias legales todo esto que están haciendo? La verdad que nosotros abogados tenemos, pero el grave problema que nosotros estamos padeciendo es la matriculación de los abogados, porque un abogado de Capital Federal no puede ejercer su profesión porque tiene que matricularse en la provincia de Formosa para que sea legítima la defensa que puede otorgar al pueblo indígena. Y también la falta de recursos, un abogado militante no puede llevar a cabo un respaldo jurídico a un pueblo cuando tiene que ir a trasladarse a Formosa, también alojamiento, comida, traslado, es muy costoso. Entonces un abogado particular no puede llevar adelante este respaldo que nosotros necesitamos. Entonces el CELT, que es uno de los organismos de derechos humanos que nos respaldó desde el principio de la represión en el año 2010, están a cargo solamente las 23 personas que han sido víctimas de la represión, que tenemos causas penales, y hoy el CEL es el que está tratando de exigiendo la investigación de los hechos sucedidos en el año 2011, para que estas cosas se puedan aclarar de la represión que hemos sufrido en el año 2010, un día 23 de noviembre, de la cual no tenemos ni siquiera la mínima información de saber qué pasó con los policías, quién mató al hermano Roberto López, quién ordenó la represión, por qué se hizo tal cosa en una jurisdicción federal, porque nosotros lo que nos preguntamos siempre, las cuestiones jurisdiccionales que tanto se habla y se respeta, ¿por qué la policía de la provincia violó la cuestión jurisdiccional, que la ruta nacional es competencia federal? Y nosotros no hemos visto ni siquiera ni una orden de un juez federal para desalojar a los indígenas y reprimirlo, porque la gendarmería estuvo en ese momento cuando nos reprimieron, la policía actuaron libremente y también fue respaldado por un grupo de gendarmes. No es la gendarmería, sino un grupo de gendarmes de la cual acompañaron esta intervención de la policía de Formosa. Entonces, cuando se habla del respeto a las cuestiones jurisdiccionales, nos preguntamos ¿de dónde podemos acudir cuando existe esta violación de los derechos humanos, de la cual nosotros lo que reclamábamos era la devolución de esas tierras que ha sido despojada en el año 2007 por el gobernador Gildo Infran? Le entregó las tierras a la familia Celía, a la Universidad Nacional de Formosa, y una gran parte de ese territorio está en manos del Parque Nacional. Félix, ¿los siguen molestando? A la comunidad entran a molestarlos. Hemos escuchado que han hecho un montón de cosas de miedo, han entrado, los han golpeado, han hecho un montón de cosas que no corresponden. ¿Siguen insistiendo con eso? Sí, lo siguen haciendo y cada vez más mejor, porque saben que la policía y la gendarmería, algunos de los gendarmes, acompañan la política formoseña porque son familiares del partido gobernante, y como el caso que pasó hace 20 días, la familia indígena fue acusada por un robo de abijeo de un ganado que trajeron desde la zona de Nainec, una localidad vecina de la comunidad, a 8 kilómetros, ingresaron el terreno indígena, carnearon la vaca y le entregaron a la familia indígena un cuarto de esa carne, y de ahí hicieron la denuncia. Entonces, ¿quién cayeron? Son los indígenas,
y ahora están así en una situación muy difícil, porque la policía misma armó la causa como robos como calificado, resistencia a la autoridad a mano armada, y después es como que son ideólogos de ese robo que fue plantado por la misma policía. ¿Qué es lo que queremos decir esto? Es que nosotros hemos firmado un protocolo ante la provincia a través del gobierno de Formosa con el ministro Abel González, y la embajada, no, la Cancillería Argentina también estuvo presente ese convenio, al igual que el Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y también el CELT, que fue nuestro patrocinador de la causa, Defensoría General de la Nación, donde la actuación de estas fuerzas públicas para garantizar la integridad física de los indígenas de la comunidad tiene que actuar en conjunto. Cualquier intervención que haga para que empiecen a resolver los conflictos que se generan dentro del territorio indígena. Pero esas órdenes que debería acatar las autoridades de las fuerzas, violaron porque ellos, los policías, intervinieron solo, allanaron las casas sin orden judicial, y después al día siguiente, cuando hicieron estos hechos, ya la policía denunciaba que los indígenas estaban armados, con escopeta, con pistola, y ahí secuestraron un pedazo de carne, y de ahí lo encerraron los indígenas hasta ahora, y eso preocupa porque las cosas que se sigue haciendo contra nosotros se basan en las cuestiones legales, y la falta de abogados que defendiera esta violación de los derechos indígenas cada vez más urge, porque no podemos ir a manifestar contra la justicia o contra la policía, porque cuando uno se manifiesta te bloquean todo, ya no podés ir al hospital, no podés ir a los municipios, no podés ir a reclamar porque te escrachan la misma sociedad. Y eso nos duele y nos entristece, porque no debería ser así. Si la corrupción se quiere combatir, que se investigue a fondo, que se esclarezca los hechos, el de por qué se inició este conflicto con la provincia, es porque hay una violación de derechos humanos por parte del gobierno de Formosa y apañado por el gobierno nacional. El formoseño, el vecino, responde también en contra así de ustedes, en base a todo esto que prepara Infran, con todo el Estado en contra de ustedes. ¿Está a favor o en contra? ¿O son indiferentes hacia ustedes? Sí, la verdad que para nosotros el criollo de la zona, como es un pobre, muchas veces le conviene recostarse con el gobierno provincial, porque el gobierno de la provincia le subsidia cualquier acto, como el caso de plantaciones de algodón, y por más que tenga media hectárea, un cuarto de hectárea de chacra, el gobierno de la provincia subsidia. Entonces, si vos pones en contra al gobierno, no te van a reconocer tu trabajo, no te van a dar el subsidio que ellos reparten a los pequeños productores, a los bananeros, a los algodoneros. Entonces, eso le limita, le da miedo al campesino de enfrentar la provincia por ese lado. ¿Por qué? Porque te pueden multar, te pueden crear deuda, porque los municipios son los que se encargan la pequeña agricultura a través del pequeño productor, donde le subsidia la preparación de suelo, la siembra de algodón, de maíz, y después es como se usa ese derecho de poder apretar a los pequeños productores. Entonces, el pequeño productor, en vez de defender sus derechos y también apoyar la lucha indígena, va en contra de esa violación que lo hacen a los indígenas. Vos decís que recorres todo el país, dando difusión a toda esta problemática. En el largo trayecto que haces por todas las provincias que te vemos en televisión, vemos las declaraciones que haces, el acompañamiento en distintas luchas.
sentís la respuesta del mismo argentino a toda esta problemática? ¿Se hace carne en ayudarte? Sí, la verdad que es un aliento que uno puede ver la gente que se preocupa, porque se sabe que Argentina tiene una deuda social con los pueblos indígenas, y he escuchado mucha gente que son hijos de inmigrantes cuando nos piden perdón por decir que nosotros somos los invasores, que hemos despojado los territorios, nuestros abuelos fueron los responsables de la muerte de miles de indígenas, pero lo que nosotros queremos es que podemos tener una buena relación y no tenemos rencor con nadie. Lo que queremos es reconstruir nuestra propia cultura, nuestra propia identidad y valorar lo que somos, porque lo que queremos es vivir dignamente, vivir en paz, libertad, para poder crecer juntos, porque tenemos muchísimos amigos que no son indígenas, que sí valoran y respetan nuestra forma de ser, y también eso valoramos ese gesto humano para poder también devolver como un gesto humano hacia la sociedad, de poder acercarnos más a ustedes para que tengamos la posibilidad de tener un diálogo, porque vemos que el diálogo es la herramienta eficaz para destrabar cualquier conflicto, porque si nosotros empezamos a ser los malos, yo creo que lo que vamos a ganar es la maldad de la gente, ¿no? Entonces el amor creo que es la única salida para poder destrabar cualquier rencor o odio de otras personas. Entonces vemos de que la herramienta para poder llegar a eso, tenemos que estar dando la vida para demostrar la sociedad de lo que queremos es vivir en paz, vivir en armonía, en comunidad. Y eso ha pasado mucho, por eso hemos perdido muchos familiares, hermanos, hijos, por esta búsqueda de una vida igual ante todos los demás. Y eso nadie lo comprende porque creen que el indígena es una persona es como inferior hacia el otro, pero sabemos que somos igual que cualquier persona, podemos tener la misma altura que cualquier gobernante, solamente lo que falta es permitirnos desarrollar nuestra capacidad y contribuir algo para el crecimiento de la sociedad. Y ser incluidos en la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que estamos en eso, en esa búsqueda. Lo que queremos es que sea real, una participación que tiene que ver el respeto, la libertad, la tolerancia de los gobernantes, y no vestirnos de una camiseta de un partido político, sino salir en la ruta con nuestra propia forma de ser, no ocultarnos y no avergonzarnos de nuestra lengua, porque como indígena sabemos que costó mucho para salir de nuestras casas, para mostrarnos ante los medios nuestra identidad, porque hemos sido como perseguidos, maltratados, nos colonizaron de diferente manera, y lo que queremos es salir de esa situación y estar tranquilamente para poder compartir con la sociedad lo que somos y lo que nos cuentan nuestros mayores. Vos hablabas que tenés un nieto que va a cumplir 16 años. ¿Cómo está compuesta tu familia? Yo tengo 4 hijos, 3 nietos, y vivimos en una situación, al principio era muy buena, el desarrollo familiar, pero después de esta lucha me ha generado montones de dificultad por solo hecho de pensar como indígena, de actuar como indígena, de hablar como indígena y entender la realidad de los pueblos indígenas. Y a través de eso, los que han sido perjudicados son mis hijos, que no han podido terminar su estudio. Uno de mis hijos que estaba estudiando, que le gustaría, o sea, le gustaba saber más el tema de las cuestiones agrícolas, entonces estaba yendo a una escuela técnica, Laguna Blanca, y fue como 2 años estaba estudiando y después terminó porque no aguantaba la discriminación, se le pinchaba la bicicleta y quedaba a 17 kilómetros de nuestra casa, y muchas veces venía caminando, a veces se le rompe la carpeta, se les mancha con las tintas su ropa,
y aguantó 2 años hasta que no resistió y tuvo que abandonar y quedó ahí. Y otro de mis hijos que no pudieron terminar su primaria por esa persecución que sufrieron por causa de esta lucha. Y es muy dolorosa para nosotros porque nunca pensábamos de que iba a llegar eso, pero ahí recién nos damos cuenta de que siempre nos han tratado de esa manera. Ahora cuando nos ponemos de pie y enfrentar esa violación de los derechos indígenas, nos damos cuenta que siempre fue así. Pero la lucha está basada en esto, de que estas cosas no se sigan repitiendo, que las autoridades, los gobernantes y los jueces entiendan de que la existencia de los pueblos indígenas no es casual, sino que hemos vivido siempre en este continente y nosotros no somos formoseños ni argentinos, somos originarios de este país. Lo que queremos es que nos permitan ser parte de esta sociedad que han usurpado nuestras tierras, nos empobrecieron, nos quitaron todo lo que teníamos, nuestra libertad y también nuestra forma de organizarnos, nuestro idioma, o sea, destruyeron todo lo que teníamos y ahora también se quiere despojar lo poco que tenemos, que es el territorio que han sido decretados por los gobiernos nacionales y se siguen pensando de seguir corriendo a los indígenas para quedarnos lo poco que teníamos. No se conformaron la matanza, o sea, la masacre que se ha hecho en la colonización de nuestro territorio, y eso es lo que queremos terminar, porque lo que queremos es dialogar con las autoridades y generar como una especie de articulaciones, y entendemos que la única forma para salir esto es a través de las relaciones sociales que deberíamos tener con respeto hacia el otro. Y por último, contarnos de tu esposa Amanda. Está como ama de casa, es luchadora, trabaja, tengo entendido que trabaja mucho con la comunidad, con las mujeres. Contame algo de ella. Sí, mi mujer es una mujer que nunca creí que podría estar a la altura de esta lucha, porque yo mismo tuve ese error de querer opinar la vida de las personas por desconocimiento. Nosotros estamos casados hace más de 37 años, que no es fácil tener una pareja hasta esa altura, porque hemos vivido momentos dolorosos, difíciles. Cuando empecé a viajar afuera de la provincia, lo que ella hacía era hacer artesanía, me daba y yo vendía eso, a través de eso podría llevar pan a mis hijos cuando volvía a mi casa, porque la lucha al principio no fue buena. Me daban pasaje a través de la invitación y ese pasaje era justo de salir y volver a mi casa. Y si yo tenía que ir al baño y gastar una moneda, ya no llego a mi casa. Así que tenía que ahorrar con mucho esfuerzo esa monedita que me podría faltar para llegar hasta mi casa. Y muchas veces yo me quedaba en las terminales, en la intemperie, con el frío, o con el calor, o con el mosquito. Y Amanda siempre estuvo preocupándose por los viajes que yo hacía, y llegaba a mi casa, estaba ahí siempre con nuestros hijos, también trabajando, cosechando, sembrando cosas para la familia. Y un día me encontré volviendo de mi casa, estuve como 15 días fuera, y ella no estaba en esa noche. Ella salió de nuestra casa y mis hijos se quedaron solos en nuestra casa. Yo llegué como a las 11 de la noche y encontré llorando uno de mis hijos, Rolando, y yo no sabía qué es lo que le pasaba. Creí que estaba enfermo o le dolía algo, y cuando le pregunté a mi hijo y no me quiso decir qué es lo que tenía. Y yo no tenía ni siquiera un pedazo de pan en la mochila o el bolso para poder compartir con ellos. Y cuando mi hijo empezó a acostarse en su camita, le volví a preguntar qué es lo que le estaba pasando. Entonces cuando él me dijo, ¿sabe qué, papá? Hace 3 días que no hemos comido nada y tengo hambres, y me partió el corazón. Y empecé a llamar a los contactos que yo tenía en una agenda, porque yo siempre anotaba a las personas que se ofrecen, cualquier cosa, Félix, llamanos.
cualquier cosa que necesite, cuente con nosotros. Entonces esa creencia que tenía en mi mente de acudir a esas personas, nunca me contestaron. Y yo dije, a partir de ahí yo dije, no, ahora tengo que dejar de viajar, de luchar, porque no puede ser que mis hijos sufran de esta manera, porque yo estoy haciendo algo por el bien de todo y después me pasa esto. Y Amanda se fue a cosechar en una chacra ajena para conseguir comida para nuestros hijos. Entonces, esas son cosas que uno le pasa por querer defender lo que es la dignidad del ser humano, y es difícil explicar a la gente, porque el que no vive esa situación muchas veces dice, no, usted tenía que hacer esto, vos tenés que avisarme así, vos me tenías que avisar, porque cuando uno se encuentra con ese problema no sabes con quién podés contar, porque se te nubla la mente, no sabes quién podés contar. Y eso nos pasó a nosotros. Entonces Amanda siempre estuvo ahí a la par nuestra, estando en su casa, acompañando a los hermanos que lo necesitan, y empezamos así a buscar la manera de cómo mejorar nuestra situación económica, de la cual no hemos podido encontrar porque estamos perseguidos por la policía, por los partidos políticos, las religiones, y fue muy doloroso vivir de esta manera, hasta que han matado nuestros animales por solo hecho de pensar el reclamo de lo que es el derecho indígena. Y bueno, empecé a decir, bueno, Amanda, tenés que salir a conocer a otras provincias, y se animó a salir de su casa y a relacionarse con otras mujeres, con otra gente que lucha. Entonces ahí recién entendió de que es importante salir de su casa para poder como compartir esta experiencia dolorosa con otra gente que dice que son luchadores, que son defensores de los derechos humanos, pero cuando tenés este problema nunca están. Por eso la importancia de que los medios que hoy está a nuestro alcance tomen estas cosas como un desafío ante el mundo que nos espera, que estas cosas no tienen que pasar a nadie. A mí no me gustaría que esto, lo que me pasa, le pase a otros hermanos. Ningún ciudadano le desearía estas cosas, porque son derechos humanos que son fundamentales para nuestra vida. Por eso la lucha para nosotros va más allá de nuestros intereses personales, de ser indígena. El derecho humano tiene que ser para todos, y no sea solamente para los peronistas, los radicales, para las organizaciones sociales, los gremios. Los derechos humanos tienen que ser para todos, que sean inmigrantes, europeos. El derecho humano tiene que ser desde los seres humanos y no de un partido político. Félix, la verdad que estaría toda la noche hablando con vos, porque me llenas el alma y me conmovés. Yo te agradezco infinitamente que nos diste esta charla a los cañadenses. Estás invitado, las puertas están abiertas para Canal 10, para la ciudad de Cañada de Gómez, y te decimos, como te dirán en tantos lados, lo que necesites, pero de verdad, para lo que necesites estamos. Venís seguido a Cañada, quiere decir que te tratamos bien los cañadenses, que sos un amigo de verdad nuestro. Sí, sí. La verdad que estoy muy agradecido de poder estar siempre en esta localidad, y el recibimiento que me hacen es muy importante, porque para mí lo fundamental de todo esto son los medios. Así como este espacio que me están dando, para mí es muy alentador de poder hablar tranquilamente y sin que nadie me diga, no digas tal cosa o diga tal cosa. Y esa libertad que me brinda es la mejor manera de poder decir estas cosas, que creo que es la primera vez que estoy hablando del tema, porque creo que tengo la necesidad de contar lo que nosotros padecemos. Y creo que el Estado argentino tiene que entender que la lucha es por el tema de las cuestiones territoriales. Nosotros no estamos mendigando pan, ni sueldo, ni cupos laborales. Lo que estamos reclamando es la devolución del territorio, que han sido despojados legalmente por el gobierno, pero para nosotros es ilegal el despojo, porque esa tierra siempre ha sido tierra de los indígenas,
y no vamos a permitir que se siga violando nuestro derecho, porque sabemos que hay respaldo jurídico a nivel nacional, internacional, y a nivel local también tenemos derechos que respalda esta lucha, pero la falta de voluntad política por parte de nuestros gobernantes produce esta injusticia que hoy la padecemos. Muchísimas gracias. Bueno, estuvo con nosotros Félix Díaz, el honor de tenerlo, y bueno, lo invitamos para una próxima vez para que nos cuente un montón de cosas más que seguramente tiene para contarnos.